Hola, ¿cómo están? Yo soy su amigo Charlie Montero y les voy a hablar hoy de mi radiografía o placa, como quieran llamarle, que ya no se ve. Parecía que fuera súper vieja, pero solo la dejé un par de horas adentro del auto y hacía mucho calor, se me olvidó sacarla y esto fue lo que pasó. Error, no hagan eso. Pero mi esposa le tomó foto, siempre muy lista ante todo. Y esta es mi pierna izquierda que no fue afectada y esta es mi pierna de mi lado derecho donde fue afectado por la poliomielitis en 1978. Y esta es una de las placas que me tomé. La historia de esta placa o radiografía fue hace poco tiempo en Veracruz, donde todo empezó porque a mí me tenían dolor en la, en la cadera, en esta parte de aquí, no sé, aquí parte de atrás, perdón, estoy un poquito gordito, y me costaba trabajo levantarme y caminar, me dolía bastante, sinceramente. Y bueno, mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Voy a estar sacando la radiografía, ta, ta, ta. El punto es de que le dije, ok, voy a ir, y no fui. Se me calmó un poco el dolor y yo ya lo dejé pasar y ya luego me dijo, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Le dije, le inventé excusas, la verdad. Le inventé excusas de que después, que esto, que el otro, ta, 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 para no afrontar ese paso del saber cómo iba a salir la radiografía, sinceramente. Y pues le mentí y pues ya saben que todo se sabe, ¿no? En este mundo. Entonces un momento donde ella me estuvo preguntando, porque para ella me conoce demasiado y sabe que no soy bueno mintiendo y aparte es muy rara la vez que yo le digo una mentira. Y le dije, mira, ¿sabes qué? La verdad no me saqué la radiografía. ¿Pero por qué? Papá, me pegó. No, no es cierto. Me dijo, ¿por qué no te la hiciste? Le digo, tuviste el tiempo, esto y el otro. Le digo, mira, la verdad, no sé qué me pasó, me bloqueé y no la quise hacer. Pero sin embargo, ella me apoyó, me acompañó al centro de salud, sacamos la cita para que me sacaran la radiografía, que es esta que les acabo de mostrar. Y fui al hospital regional de Veracruz en Boca del Río y fue un rollo para sacarla. Fue gratis, pero fue un rollo porque es perder todo un día y medio para que pase eso. Y bueno, el punto es de que la saqué, regresé al centro de salud y le dije, doctor, ¿sabe qué? Necesito que me diga pues cómo estoy. Quizás él no es un doctor especializado en ese tema, pero pues dije, a lo mejor tiene experiencia, ¿no? Yo tampoco sabía. Y el doctor me dijo, no, mira, ¿sabes qué? Yo no te puedo ayudar, tienes que buscar a un profesional, que no sé qué. Y yo así como que, bueno, no me puede direccionar dentro del hospital con alguien. Y pues me dio muchas largas y no. Y yo así como que no puede ser, que no me pueda decir, ¿sabes qué? Te voy a hacer una cita para que te revise tal médico. No. Y yo, ok. Pasaron los días y conocí al señor Sergio y él me dijo que necesitaba ir aquí al centro, el Instituto Nacional de Rehabilitación, Guillermo Ibarribarra, y necesitaba una hoja, tal cual, ya había hablado de este tema, pero lo voy a repetir, una hoja, una referencia médica, y regresé con ese mismo doctor y el doctor me dijo, no puedo. No puedo porque para eso tienes que ir a hacerte unos análisis, que no sé qué, necesito que me traigas todos tus estudios desde que te dio poliomielitis. Y yo así como que, ¿cómo? O sea, ¿cómo quieren que los aparezca? Le digo, no existen, ya no existen. Sinceramente ya no. No sé dónde están. No, pero tienes que... Le digo, doctor, no existen. Yo creo que estaba buscando una excusa o algo así para no hacerme esa hoja. Pum. Chiste así que, ¿sabe qué, doctor? Gracias, bye. Más sin embargo, nosotros nos venimos a la Ciudad de México. Otro doctor sí nos hizo el favor de hacernos la hoja sin ningún problema. Por cualquier cosa fuimos a una farmacia con una doctora muy amable
también me hizo otra hoja por cualquier situación y era algo tan sencillo que no pudo hacer ese doctor. Y yo así como que qué mala onda, ¿no? O sea, yo le expliqué, le digo, doctor, es para esto y esto y esto, necesito una hoja que diga que Carlos Hernández Montero de edad tal, a los tantos años le dio poliomielitis y necesita que lo valoren, ta, ta, ta. Y no pudo hacer eso el doctor. Entonces, así pasa, ¿no? Y bueno, ahora que ha sido un poco difícil poder tener una cita en el Instituto Luis Ibarra Ibarra, porque pues no hay chance, necesitamos esperar o necesito esperar hasta diciembre del 2022, el día 13 a las 2:30 horas para una cita de valoración y pues ver qué pasa, ¿no? He estado platicando con muchas personas que han ido a ese instituto con situaciones similares a las mías y dicen que sí, es muy difícil y más ahora con la pandemia. Y bueno, ahorita en la mañana acabamos de tener noticias del señor Sergio y nos dice que en Puebla hay un doctor que es especializado, ortopedista, que él puede verme, valorarme y decirme de alguna manera qué es lo que necesito, si alguna prótesis para mi cadera. Eso sí, la verdad me sacó mucho de onda. No entiendo, sí entiendo, pero no comprendo muy bien porque yo me dicen prótesis y puedo entender que es algún aumento, algún zapato o algo, o, o algo que va dentro del cuerpo, como unas imágenes que vi que dije prótesis en la cadera y vi como unos tornillos, algo, no sé. Y, ay, no sé, pero sí me da un poco de miedo, sinceramente. Pero si no hay opción, tengo que hacerlo, porque si no, pues pienso que va a ser peor y no quiero que pase lo que pasó con la radiografía, que por no irla a sacar, pues dejé pasar más tiempo. Entonces, vamos a hacer todo lo posible por ir a Puebla. Ya llevamos aquí casi 20 días o más en la Ciudad de México. Ay, ha sido un poco difícil. Nos han apoyado la familia porque tenemos donde quedarnos y así. Pero ustedes saben que estar lejos de donde vives siempre va a ser un poco difícil porque no sabes para dónde moverte, el dinero y hay muchas cosas, ¿no? Entonces, esperemos que ahora que vayamos a Puebla, hagamos el esfuerzo de ir para saber qué es lo que nos dice el doctor y qué es lo que continúa. Es un poco así como que no sé cómo explicarlo sinceramente. Cuando estás en esta situación, lo que sí sé es que tengo que afrontarlo, sea lo que sea. Como decimos aquí en México, la neta. La neta, a ver qué pasa, porque siempre voy a tener la duda de ¿qué me pudo haber dicho? ¿Qué esto que el otro? A lo mejor era algo bueno y yo pensé que era algo súper malo. Entonces, hay que ir y bueno, pues ya los tendré al tanto de qué es lo que va a pasar, qué es lo que nos dice y qué onda. También conocí a un señor que se llama Alejandro y él vive en la Ciudad de México, no le pregunté bien qué parte. Y él me dijo que su esposa está en China, él vive aquí y que los zapatos o no sé cómo llamarlos, que van en la pierna para las personas que les dio poliomielitis, ya es muy raro quien los fabrique aquí en México. Él me dijo, mira, ¿sabes qué? Cuando sea así, dime para sacar un presupuesto, ver qué es lo que necesitas para mandarlo a pedir a China, porque aquí va a ser más difícil de lo que crees. Entonces yo le pregunté, oye, más o menos como cuánto, ¿no? Porque necesito tener una idea.
romper la alcancía o a ver cómo le hago para poder conseguir. Y me dijo, mira, me habló en yenes y luego me dio un precio, un monto en pesos mexicanos. Dijo, te va a salir entre 11,000 a 12,000 pesos con alineación de titanio. Se puede hacer de acero acero inoxidable para más económico. No me dijo cuánto, pero supongo que si es de titanio es más ligero, no lo sé. Ahí ya no pregunté. Pero sí he conocido a varias personas, no con esa experiencia como ellos, pero sí experiencias propias como las mías, que me han dicho que tienen entre 60 y 60 y tantos años y que ya es difícil para ellos, que vienen dolores, que usaban bastón y ahora necesitan usar muletas. Y híjole, los escucho, bueno, los leo y sí se me hace un poco difícil porque pues los que tenemos esta situación pues vamos para allá, ¿no? Y pues hay que prepararse en todos los aspectos, no esperar a que llegue el tiempo y después no sepamos qué hacer. Yo le quiero pues agradecer, siempre le agradezco a mi esposa que me esté empujando, que me esté alentando a seguir con esto, porque muchas personas siempre me decían, pero no me presionaban así como ella. Siempre me decían, oye, si te compras un zapato y si esto y el otro, pero como comentario, nunca era así. Encima. Y al principio me sentía un poco como que ya no me digas, pero ahora la neta le agradezco que me esté siempre insistiendo, empujando para que yo pueda continuar con esto que necesito. Y de alguna manera, como lo he dicho, o sea, le va a servir de ejemplo para otras personas que al igual como yo no lo quieren hacer por vergüenza, por falta de recursos, porque no saben hacia dónde ir, no tienen alguien atrás que los esté ahí, perdón la palabra, pero los que los esté chingando. O sea, no lo digo con mala onda, sino así, que esté fuerte atrás de ellos presionando para que puedan lograr lo que necesitamos hacer. Entonces, eso es muy, muy importante. A veces nosotros lo vemos así como que, ay, me está molestando, pero es algo para bien de nosotros. Entonces, deben sentarse y pensar bien el que no hay que dejar que pasar el tiempo. Porque luego, como todo, nos podemos lamentar y el tiempo no perdona y no podemos regresar atrás. Entonces, si todavía alguno de los que está viendo mis videos tiene la oportunidad, hágalo, sinceramente, porque va a ser muy importante para un futuro en el cual no van a depender tanto de unas muletas o de una silla de ruedas o qué sé yo. Aunque hay personas que ya son de gran edad que no tuvieron polio y las necesitan, imagínense nosotros. Entonces, pienso yo que hay que darse ese espacio para poder investigar, y si no, pues pregúntenme a mí, mándenme un mensaje, oye Carlos, mira, ¿sabes qué? Que yo quiero hacer esto y esto, pero no sé hacia dónde. Igual yo no soy experto, pero si ya pasé por ahí, los puedo de alguna manera aconsejar. Y como dice mi esposa, si no, investigamos y vemos qué onda. Ahora, en este proyecto que tengo de hacer los videos y que todos los vean, no es así como que la gran cosa, porque apenas tengo pocas horas en YouTube y tengo 44 suscriptores. A diferencia de otras personas, va a sonar extraño, pero es la verdad. Muchas personas prefieren ver que se están pegando, que se están dando disparos, que las vecinas están echando chisme, que están tomando, esto y lo otro. Y a veces las cosas que de verdad
deberían compartir no la hacen. Y eso a veces sí, sí digo, oye, qué mala onda, ¿no? Porque así como yo, debe de haber miles de personas que no saben. Y el YouTube es algo que los puede ayudar mucho para que ellos puedan ver. Entonces, nosotros sabemos que el Facebook es la red social más popular. Y yo lo único que les pido a todos ustedes que están viendo mis videos, por favor, suscríbanse, compartan mis videos, porque yo sé que va a haber alguien que de alguna manera lo va a ver y se va a identificar conmigo y de alguna manera con ustedes, porque al ver sus comentarios también van a ver sus experiencias. Entonces, a mí me va a agradar muchísimo que la verdad que me puedan apoyar en eso, es lo único que les pido, que me ayuden a compartir mis videos para que pueda tener más suscriptores y poder llegar a más personas en las cuales se pueden ayudar. Yo soy Charlie Montero y ya veremos qué pasa en Puebla, ahí vamos a estar pendientes. Cuídense mucho y les deseo un gran inicio de semana. Nos vemos pronto. Bye. Y ya me voy porque mi esposa quiere que coma.